Hola, soy Marta Martín, una mujer al borde del TDAH. Bienvenidos a este podcast sobre déficit de atención e hiperactividad, un espacio para todos, pero con una mirada un poco más centrada en las mujeres. Compartiremos el día a día del TDAH en primera persona para aprender a manejar mejor sus síntomas y aprovechar sus fortalezas, pero sobre todo comprobaremos que aunque vivir con TDAH no es fácil, tampoco es imposible. Hola a todos, ¿qué tal estáis? No os descubro nada nuevo si os digo que la alimentación tiene una importancia fundamental en nuestras vidas. Pero últimamente cada vez escucho más que la alimentación también tiene una importancia todavía más relevante para el tratamiento del TDAH. Como bien sabemos, el TDAH tiene un tratamiento multimodal, es decir, lo mejor para tratarlo es una combinación de medicación, de terapia conductual, de ejercicio y de nutrición. Es decir, la nutrición es sin duda una de las patas para mejorar nuestra calidad de vida. Y para hablar de ello está con nosotros Paz Bersano. Hola Paz, encantada. Hola, ¿Cómo estás? un gusto verte a través de esta vía. Qué bonito que tengamos la opción de usar, ¿cierto?, el ciberespacio para poder unirnos y hablar de este interesante e importante tema. Sí, esta es la grandeza de las redes que nos unen y para hablar de estos temas que tanto nos preocupan. Y bueno, para presentarte he hecho un pequeño resumen porque Paz tiene un currículum impresionante. Lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria, pero Paz es nutricionista, licenciada en nutrición y dietética, magíster en salud pública, doctoranda en nutrición por la Universidad de Murcia, ha realizado cursos de microbiota, bioimpedancia, enfermedad renal crónica y un largo etcétera. Y en la actualidad ella atiende tanto de forma presencial como online diferentes ciudades, diferentes países y a pacientes de todo tipo de necesidades, entre ellos pacientes con trastornos del neurodesarrollo, no solo TDAH, sino también TEA, etcétera, y algunas enfermedades crónicas como diabetes, que creo que alguna relación podría tener con el TDAH, hipertensión, enfermedades autoinmunes y una larguísima lista de temas que tratas maravillosamente. Gracias. Entonces, bueno, pues mira, vamos a entrar directamente en el tema. Decir, y lo oímos mucho últimamente, a estas alturas, decir que somos lo que comemos es una evidencia, pero ¿por qué crees que es necesario estar recordándolo constantemente? Es muy interesante porque yo recuerdo que este mensaje, bueno, se usa hace muchos años, pero no es solo lo que comemos, sino que también cómo lo absorbemos, cómo lo procesamos, cómo lo masticamos. Y claro, cuando está el diagnóstico clínico, y aquí quiero destacar esto, porque yo siento que ahora hay falsos positivos, porque ahora se tiende a decir que cualquier persona que tiende a ser más activa es TDAH, que no. Primero contar que para eso, cuando tú mencionabas, Marta, que esto es un trabajo multidisciplinario, es clave. Tenemos que tener este nombre diagnosticado por un profesional, no porque yo crea hacerlo. Porque efectivamente ocurre que a veces los pacientes con diagnóstico TDAH tienden a comer mucho más rápido, por tanto, mastican mucho menos y las digestiones son mucho más pesadas, hay incorporación de más aire y por eso de repente esto de generar más volumen o inflamación después de comer es mucho más evidente y no necesariamente por el alimento, sino que solo por el hecho de que no masticó correctamente. Entonces se fijan que no es solo lo que comemos, sino que cómo lo hacemos y después, por supuesto, en lo que es el canal digestivo empiezan a aparecer otras implicancias que son claves precisamente para saber cómo estamos absorbiendo estos alimentos. Pues fíjate qué interesante porque me reconozco perfectamente en todo lo que dices, es horrible. Y me imagino que mucha de la gente que nos está escuchando igual. Pero bueno, mira, últimamente escucho mucho el concepto alimentación unido a microbiota, que según tengo entendido, aquí me tienes que corregir tú, es lo que yo toda la vida he entendido por flora intestinal, ¿no? ¿Cuál es la función de la microbiota y por qué es tan importante y oímos hablar de ella tanto últimamente? Mira, a propósito de lo que acabo de decir, viene aquí esto enlazado perfectamente. Porque efectivamente esta, que ahora se le llama microbiota intestinal, contarles que no solo existe una microbiota intestinal, sino que también hay una microbiota, por ejemplo, de piel, de pulmón, hay distintos tipos de microbiota, que son estos microorganismos que nosotros tenemos que nos ayudan frente a enfermedades,
que nos ayudan también, por ejemplo, lo que yo señalaba antes, esto de absorber algunos nutrientes y que normalmente se pueden debilitar a propósito de cuando uno come rápido, cuando tiene estrés, cuando no duerme bien, si hay alguna patología, ya sea aguda o crónica. Entonces siempre están en continuo desarrollo. Y la verdad es que ahora en particular, ¿por qué está tan en boga? Porque se ha descubierto que es clave, por ejemplo, a propósito de la COVID-19, se demostró que esta microbiota intestinal sufría muchos cambios. Entonces, muchos de los pacientes que estuvieron internados en hospitales se le comenzaron a dar suplementos precisamente para apoyar esta microbiota intestinal dirigida. ¿Por qué lo digo así? Porque si nosotros vemos, uy, es casi como la panacea, probióticos son maravillosos, vale, me voy a ir a comprar probióticos para mejorar mi salud. Ojalá fuera tan así, pero no lo es. Quiero decir, porque estos compuestos son distintos. Ahí están los bacterioides, están los lactobacilos, que son los más comunes. Y claro, de repente, ¿qué ocurre? Nosotros sin saber, me encuentro con pacientes que van a la farmacia o se automedican hasta en el supermercado, porque allí los he encontrado, y compran aquellos que dicen muchos billones de probióticos. No es tan así. Porque al final, ¿qué ocurre? Que mientras más probióticos hay, si a lo mejor yo no tengo esa necesidad, voy a estar gastando dinero de más. Normalmente uno hace como una valoración personal para saber cuál podría ser el que necesitamos fortificar o apoyar o hacer que se empiece a multiplicar de una manera concreta para no hacer esto de estar haciendo ensayo y error. Y también contar que estos probióticos también existen de forma natural en algunos alimentos y donde por eso también mencionaba esto de que es clave cómo comemos y cómo digerimos lo que comemos. Claro. Claro, al final es como todo, que lo que hacemos a nuestro aire, sin consultar con los especialistas, el psiquiatra para nuestro diagnóstico o una nutricionista para nuestra alimentación o nuestra microbiota, pues te puede ser desastroso, ¿no? Y sí. De hecho, Marta, contarte, por ejemplo, los últimos pacientes que he visto, como se han automedicado, porque al final termina siendo un fármaco, empiezan con más diarrea, con más dolores, porque a veces no es la cepa adecuada. Y por otro lado, hay que tener claro que en estos probióticos tienen que ser idealmente de cuarta generación, porque ¿qué ocurre? Como son microorganismos, cuando uno los ingiere vía oral, como tenemos en nuestro sistema digestivo ácidos, se empiezan a morir en el camino. Entonces, lo que llega finalmente a nuestro intestino no son esa cantidad de billones que comemos. Ojalá fuese así, pero no lo es. Entonces, cuidado también con la publicidad engañosa. Sí, sí. Oh, pues qué interesante, porque es verdad que al verlos en las estanterías de los supermercados, piensas que es como quien coge una gominola, ¿no? Que sí, no sí, tal cual. Claro. ¿Y en qué medida tener una microbiota sana puede ayudarnos a manejarnos mejor o a controlar nuestros síntomas del TDAH? Porque hay una combinación clara. Cada vez hay más evidencia de que el eje intestino-cerebro funcionaría de manera clave en el tratamiento del TDAH. Porque si tenemos esta microbiota, estos microorganismos en las cantidades adecuadas, podríamos mejorar mucho esto de la concentración, de la absorción correcta de nutrientes, porque lamentablemente en el TDAH tienden a haber mucho hipovitaminosis, tienden a existir muchas enfermedades crónicas no transmisibles. De hecho, hace poquito nombramos una, la diabetes, o colesterol alto, triglicéridos altos, y uno dice, ¿por qué? Porque lamentablemente hay selectividad de alimentos y por tanto dejamos de lado otros que son claves para poder fortalecer tanto el microbiota como nuestro sistema inmune. O sea que si queremos una microbiota sana, lo que tenemos que hacer es acudir a un especialista y que nos indique ya no solamente qué probióticos podemos tomar, sino qué alimentación es la más oportuna para nosotros y cómo debemos comerla, ¿no? Cómo debemos digerirla y cómo... O sea, que son varios conceptos juntos. Son varios conceptos. O sea, de hecho, Marta, por ejemplo, tú mencionaste uno hace poco, cuando yo hablé esto de comer rápido, y dijiste, yo me siento identificada. Yo a veces parto por la base de preguntar. Si yo les pregunto ahora al aire, sí, por supuesto no vamos a tener feedback en este momento, pero quizá en algún momento sí. ¿Cuánto tardas cuando te sientas a la mesa en comer este plato? Pensemos a la hora de la comida. 2 segundos. ¿Cuánto tardamos? ¿5 minutos? ¿7? Gran pregunta. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿saben qué? Pero por favor, real, no, sin mentirme, cronometremos cuánto tiempo tardas en comer una verdura,
y un plato de fondo. Vale, te prometo que de los pacientes que he tenido no hay ninguno que tarde más de 7 minutos. 7 minutos el que tarda más. ¿Vale? Sí. 7 con número. ¿Qué ocurre? Nosotros a nivel neuronal tenemos también las hormonas que trabajan con los procesos metabólicos de la alimentación y para poder generar este trabajo se tarda entre 15 a 20 minutos recién en recibir el mensaje al cerebro que estamos comiendo. Entonces, ¿qué pasa con el TDAH? Como siempre está aquí físicamente, pero está pensando en mil cosas. Sí. Y seguro que la alimentación no es parte de lo que está pensando. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente a los 2 minutos después tiene apetito, tiene hambre, y tiene hambre biológica, ni siquiera hambre emocional. Porque claro, y uno dice, pero si comí hace 2 minutos, no puede ser, esto está mal. Porque cuando estuviste comiendo, estabas preocupado de que tenías que trabajar, de que tenías que responder no sé qué, entonces al final esas hormonas no se enteraron. Y ahí viene uno de los factores por los cuales en el TDAH hay más predisposición a tener estas enfermedades precisamente porque a nivel enzimático y a nivel hormonal existen estos déficits. Claro, y nosotros además que somos, que como necesitamos tener esta sensación de bienestar y además sufrimos, bueno, y lo tenía apuntado para más adelante, los atracones típicos del TDAH, pues nos pasa eso, que comemos, cuando te acuerdas de comer a tus horarios, que imagino que ese es otro problema, pues comes como con mucha ansiedad, comes muy rápido y luego encima, pues claro, te sientes mal y encima te sientes culpable porque has comido un montón y un montón de comida que no es la adecuada. Y todo es una bola que se nos hace a los TDAHeros y claro, es complicado. Es complicado porque además pasa esto, ¿qué es lo que normalmente ocurre en estos atracones? Uno va a aquellos alimentos que nos provocan placer. Claro. Y que tienden a hacer estos alimentos ultraprocesados porque la industria alimentaria es, pero mágica, maravillosa en eso, de poder generar este estímulo de cómeme, y no pares hasta comerte la tableta, y no pares hasta... Y cuando uno para, madre mía, ¿qué he hecho? Y saben muy bien cómo hacerlo. Totalmente. Claro. Y que además imagino que luego al principio será más difícil, pero esto será también como una especie de entrenamiento. Si tú te acostumbras a comer de esa manera, a lo mejor el primer mes es horrible y es un drama, pero luego a lo mejor ya esto ya lo adquieres de una manera, ¿no? Como mucho, como un hábito y ya no es tan costoso. Al final, como son hábitos, hay que pensar que sobre todo cuando hay los TDAH que ya son adultos, porque normalmente abordamos los TDAH en la etapa escolar, pero a veces también nos olvidamos del adulto. Y el adulto a veces tiene mucho más estos problemas de omitir, de ocultarse, porque da vergüenza, porque mil cosas. Entonces, contarles que siempre es posible, pero sí es clave de que hay que tener, tal como con los niños, con los adultos hay que tener paciencia, constancia. Mi frase, esto es igual que una montaña rusa. Vamos, genial, súper bien, vamos. Llegamos a la cúspide, estamos bien, y de repente, ¡buam!, caemos. Sí. Es normal. O sea, es normal en toda etapa. Y en esto de la alimentación, por supuesto que lo es porque tenemos muchos estímulos, tanto a nivel social, vemos las redes, vemos la televisión, vamos al supermercado, pero si compro un poquito, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Si exagera la nutricionista, no pasa nada. Pero ese poquito sí genera, porque le estamos entregando estímulos que vamos a generar esa especie de adicción. Recuerden los últimos estudios de Estados Unidos, donde compararon el azúcar con las drogas y estaban igual o peor, ¿vale? ¿Y por qué entonces, si uno dice, pero entonces, ¿cómo lo siguen vendiendo? Porque genera dinero, no genera salud. Cierto. Y una pregunta, porque bueno, como sabes, mi canal es un canal dirigido con una mirada un poco más femenina, porque es verdad que las mujeres tenemos un cerebro diferente y un organismo diferente y tenemos hormonas. Esas hormonas marcan nuestra vida, por ejemplo, en momentos como la menstruación, tema bastante tabú, pero bueno, a mí me gusta mucho sacarlo aquí, o la menopausia, y es un momento en el que todavía esto se intensifica más. ¿Hay alguna diferencia? ¿Nuestras hormonas necesitan que tengamos una microbiota de otra manera? ¿Tenemos que tener algún cuidado especial para cuidar esas hormonas femeninas en estos momentos tan complicados? Totalmente, porque efectivamente somos hormonales, las mujeres de por sí,
Y en estos momentos donde los estrógenos tienden a tener mayor cantidad, menor cantidad, donde sabemos que estas hormonas que nos generan placer también están ahí pendientes a lo que nosotros incorporamos dentro de nuestra dieta, es clave. Y por eso que tanto mantener esta microbiota intestinal sana, también la microbiota vaginal es clave. Mira, ahí tenemos otra microbiota que no la habíamos mencionado y que las mujeres también. ¿Por qué existen tantas candidiasis? La mujer TDAH tiende a existir mucha cándida. Tenemos a atender infecciones urinarias, porque tal como tú mencionaste, Marta, se les olvida, de repente están tan concentradas en hacer tantas cosas que olvidan ir al baño y la necesidad de las deposiciones se omitieron y cuando voy ya no está el deseo. La orina lo mismo, muchas veces se olvida beber agua y cuando beben en gran cantidad y cuando quieren orinar, de repente ya se concentraron muchas horas y ocurre que la vejiga ya empezó a generar problemas. También veo que hay muchas pérdidas precisamente de orina, por lo mismo porque tampoco se trabaja de forma regular el piso pélvico, porque como la mujer del TDAH tiene muchas cosas, siempre nos preocupamos del ejercicio físico, ¿cierto? General. Pero ¿y qué pasa con nuestro ejercicio físico del pélvico? Lo olvidamos y como estamos con tantas cosas no lo recordamos sumar. Y es clave también hacerlo. Sí, lo que veo es que momento menopausia mujer o menstruación mujer necesita una charla solamente para este tema porque me preguntan mucho por este tema, mucho. Sobre todo por la menopausia, porque imagínate mujer adulta con TDAH, diagnóstico tardío si hay suerte o que no lo tienen y sospechan. Y entras en la menopausia, los estrógenos, la progesterona, imagínate la irritabilidad, los cambios de humor. Es un momento tan complicado y hay tan poquita información, se habla tan poco de este tema que, yo creo que te voy a citar en otro momento. Sin duda. Y abordamos concretamente esto porque de verdad que da para mucho, porque ahí tendríamos que hablar. Ya estábamos hablando de la alimentación, pero si nos vamos a ese periodo hormonal y efectivamente, como tú señalas, siempre se habla de la menopausia en la mujer, pero en las mujeres neurodiversas no lo mencionan. No, y tenemos y claro que sí. Sí. Y me escriben mucho preguntándome sobre este tema, ya te digo, porque hay una preocupación real y creciente, y así que te emplazo para en otro momento continuar con ello. Y mira, mientras tanto, habíamos hablado de los probióticos, pero luego hay una cosa que, por ejemplo, cuando vas a la ginecóloga y te dice que ya estás con la menopausia, no te dice mucho más que cuida un poco tu alimentación, haz algo de ejercicio, pero no hay más información, nadie te cuenta. Y entonces oyes de compañeras o de amigas, pues yo tomo omega 3, pues yo tomo magnesio, pues el magnesio lo tienes que tomar con no sé qué. Se relaciona también mucho el omega 3 y el magnesio con el TDAH como beneficiosos para el TDAH. Sí. Y entiendo que más en este momento de la menopausia. ¿Qué tenemos que saber sobre estos complementos? Vale, primero es verdad, el omega 3 es un ácido graso esencial, que significa que nosotros no podemos sintetizarlo de manera natural, tenemos que incorporarlo a través de los alimentos y normalmente para el TDAH uno tiende a utilizarlo. Sin embargo, así como mencioné, los tipos de probióticos también existen distintos tipos de omega. Y yo aquí primero comentaría que no es llegar y comprar, hay que tener cuidado que sea libre de metales pesados, porque hay que recordar que la mejor calidad del omega tiende a estar en los pescados grandes. Y el pescado grande, Marta, ¿tú sabes qué compuesto tiene? ¿Qué es dañino? El mercurio. Sí, es verdad. Entonces se fijan que es como contradictorio, entonces ahí tendríamos que tener una primera precaución. Tendríamos que ver el origen del omega 3 para poder incorporarlo como suplemento adecuado. También es clave el horario en que uno lo toma, normalmente se puede indicar por la noche. También hay omega 3 de origen vegetal, pero tienen menor calidad. Ahora, ¿por qué en particular el omega 3, que es un complemento al omega 6 que tiende a ser un poco más inflamatorio? Porque hay mucha evidencia que trabaja en todos los procesos neuronales como para poder relajar y concentrarse un poco más. En el caso del magnesio, que tú lo mencionabas, está muy de moda. Como que hay muchos influencers, ahora lo han incorporado parte de su vida diaria, casi como que fuera lo mejor. Vale. Hay distintos tipos de magnesio, por tanto también aquí habría que individualizar,
Porque efectivamente, si tenemos un TDAH que tiene trastorno del sueño, tiene trastorno del ánimo, tiene estreñimiento, ¿vale? Podemos pensar en citrato, y así podríamos hacer un montón de desgloses en el tipo de los magnesios, pero también es clave saber que el magnesio está en los alimentos. Por eso yo mencionaba que no necesariamente siempre es clave que por cada cosa que me ocurra vamos a suplementar, porque no es así. Porque se imaginan que suplementáramos por todo lo que nos ocurre. Comeríamos pastillas y ya está, no nos haría falta nada más. Ya te entiendo. Sí, sí. Entonces, bueno, lo mismo que estábamos hablando antes, para eso están los especialistas que te indican, ¿no?, qué es lo más adecuado para tu organismo o tus carencias, ¿verdad? Eso, exacto. Hablabas también de inflamación. ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué estamos tan inflamadas? Y sobre todo con la menopausia. ¿Qué hacemos para combatir esta inflamación? ¿Tiene que ver con la microbiota también que mencionabas antes? Con la microbiota, si hay algún tipo de obesidad, sobre todo en la zona visceral, ¿cierto? La zona central, que es la que recubre los órganos importantes. Se habla de estado inflamatorio crónico, que no necesariamente es la típica inflamación que uno tiene asociada, ¿cierto? Uno habla de inflamación y piensa en... No. Sí. Entonces, ahí lo que uno hace es pensar precisamente en los procesados, en volver a esta comida real, que la que tenían nuestros abuelos, con alimentos ojalá cultivados en tierra, que bueno, efectivamente vivimos a lo mejor en lugares más modernos, que no podemos cultivar, pero sí dentro de las opciones que tengamos, poder recurrir a aquellas que efectivamente nos nutran y no nos inflamen, como son estos procesados con harinas blancas, con bollería, con todos estos edulcorantes que cada vez hay más estudios que nos dicen que también inflaman y cambian nuestra microbiota. Sí, sí, sí. Es verdad que es difícil y es más caro comer sano y comprar alimentos sanos, y lo procesado y ultraprocesado siempre es mucho más barato y más rápido y más cómodo, pero es verdad que al final tenemos un perjuicio evidente. Y pero al final hay un dicho bien dicho, lo barato sale caro, ¿eh? Sí, efectivamente. Y luego, otro problema que tenemos mucho en los TDAH es que estamos siempre cansados. Y esto se confunde porque dices, por ejemplo, en mi caso, que es un tipo combinado y tengo mucha hiperactividad mental y física, pero aunque no seamos tan hiperactivos, estamos siempre cansados y tiene también que ver con nuestra calidad del sueño. Imagínate además la menopausia o la menstruación, ¿no? Todavía peor. ¿Y qué podemos hacer? ¿Tiene alguna relación también la alimentación con este cansancio? ¿Hay alguna manera de mejorarlo? Totalmente. Fíjate que cuando hablamos de esto de comer rápido, de olvidar de repente de comer, y cuando nos acordamos tener estos atracones de alimentos que no necesariamente son los que nos nutren, volvemos a esta montaña rusa. Viene el pico, estamos ahí a tope y bajamos rápidamente. Sí. Entonces, por supuesto que estamos cansados, porque hay que pensar que el cerebro se nutre de glucosa, pero tiene que ser una glucosa de calidad, no una glucosa que me dé un estímulo que dure pocos minutos porque me va a hacer sentir mal después de terminar de consumirlo. Y por supuesto que afecta además nuestro ritmo circadiano, porque ¿en qué momento tendemos a tener más atracones? En teoría, en aquellos momentos donde estamos un poco más relajados, porque si en el día estamos a tope con cosas, nos olvidamos de todo, pero cuando estamos más relajados, tarde, noche, hacemos atracones, pero justo en el momento donde deberíamos empezar a estar en bajada, para poder después conciliar el sueño. Y ahí es donde uno dice, por eso que se usa tanto la melatonina en los TDAH, ¿vale? Pero yo también diría, cuidado con la melatonina, que también tiene estudios que con contraindicaciones me iría más al magnesio, ¿vale? Pero ¿qué magnesio tomamos? Se fijan que al final es como el pez que muerde la cola, que si no empezamos por la base a ver de dónde está, no podemos identificar para poder dar una correcta indicación. Claro, lo que nos ocurre además es que si tomamos medicación, la medicación te inhibe el hambre, aunque no tanto, y te vas acostumbrando a ella y al final no es tanto, pero es por la tarde-noche cuando ya se acaba el efecto y es que abres la nevera y te comerías una vaca entera con los cueros y todo. Entonces, claro, ese es el problema, y es justo a la hora de que en teoría tienes que comer menos, y sin embargo es cuando el cuerpo te pide comer todo. Y además lo que te da esa satisfacción, que en mi caso, por ejemplo, son las patatas fritas, que deben de tener alguna droga adictiva para que no las puedas soltar, ¿no? Entonces, ese es un problema que además supongo que no es nada bueno para el sueño que viene detrás. O sea, totalmente, que también, nosotros que tenemos tantos problemas para dormir, esa alimentación, ¿cómo tenemos que comer antes de meternos en la cama? Porque siempre hablo de rutinas para dormir, para conciliar el sueño, y entiendo
que la alimentación es una de las más importantes, ¿no? Sin duda, porque si no, si tenemos un estímulo a nivel digestivo, va a ser imposible que podamos tener un sueño reparador. Vamos a poder a lo mejor dormir, pero no descansar. Y de hecho es lo que uno ve en el TH, que a veces dice, no, sí dormí 7 horas, pero estoy cansado igual. Entonces no descansaron. Entonces por eso uno habla de mejorar la calidad del sueño. O sea, al final nos damos cuenta que como humanos todo es un conjunto de situaciones, porque es importante la alimentación, la hidratación, el deporte, el sueño. No hay nada de por sí aislado. Tiene que estar todo en relación. Y normalmente cuando uno habla de la cena, que es la que debería preceder, ¿cierto? Antes de ir al descanso, debe ser más bien liviana, pero para eso uno hace como análisis, por lo mismo que señalabas tú. Claro, me medican y yo por la tarde es cuando ya me reacciono y abro la nevera y no sé qué, ¿vale? Pero resulta que también es este dicho de que lo que yo no tengo, no me lo como. Entonces, si yo no soy capaz de parar y comer la patata, ¿qué deberías hacer tú, Marta? No la compres, porque no vas a poder parar de comerla. Ya, lo pienso con frecuencia, pero es que muchas veces es cuando estás en la montaña rusa, es cuando vas al supermercado y es un drama. Pero es cierto que cuando no la hay. Pero en ese momento de conciencia, cuando vayas a comprar, no esté, porque después vas a tener esa necesidad estando en casa y no vas a poder recurrir porque no la vas a tener a mano. Porque al final el sentimiento te genera placer un rato, pero la culpabilidad que te genera posterior. Y si además sumamos que de repente después hacemos una analítica y te sale el LDL, el colesterol malo, elevadísimo, y pero ¿qué estoy haciendo? Estoy saturando estos canales por los cuales circula mi sangre, se me está empezando a tapar, me puede pasar algo, no solo por la patata, sino que son más cosas. Y entonces al final, insisto, es el mal menor, no tener ahí, porque al final uno que hace, aprende. Y también imagino, por lo que estás contando, que igual que tiene que ver la alimentación con el sueño, bueno, con todo esto que estamos viendo, también en esta época de las mujeres de menopausia y demás y desarreglos hormonales, tenemos más tendencia a estar con más depresión, encontrarnos más, en vez de, si nos tomamos un dulce o una bolsa de patatas, en vez de ayudarnos, al final empeoramos eso. O sea, quiero decir, ¿puede ayudarnos la alimentación a estar menos ansiosas o menos estresadas? Totalmente. Menos deprimidas. Totalmente. De hecho, perdón que te ponga de referencia, ya que tú me diste el pie, porque tú hablas por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, ¿te acuerdas que tú me decías que las patatas deben tener algo adictivo que te impiden? Si tú lees la composición de la patata, que te invito a hacerlo, te vas a dar cuenta que de patatas casi no tiene. Vale. Y efectivamente, ¿qué ocurre? Que cuando uno viene después del sentimiento de culpa, a propósito de lo ocurrido, después de decir, uy, la barriga que tengo, las grasas que tengo en los laterales, estoy perdiendo musculatura, me deprimo aún más. Porque además, normalmente cuando se tienen tantas cosas por hacer, ¿cierto? Porque sabemos que en el TH hay distintos tipos, pero normalmente aquellos que tienen como a nivel cerebral y a nivel físico, tienden a olvidar trabajar la masa muscular, por ejemplo, que es la que tiene más evidencia ahora. Aquí les hago otra invitación, es que para poder bajar estos niveles de todos estos neurotransmisores que nos hacen estar mucho más alerta a la depresión, hay que estimularlo. Y eso es el ejercicio de fuerza. No hablo de ir al gimnasio y hacer fuerzas como uno lo tiene estructurado. No es necesario. Uno a veces puede trabajar con el cuerpo, con nuestro propio cuerpo, para poder empezar a mejorar esta masa muscular. Y es increíble cómo estas endorfinas nos hacen cambiar el switch. Después de ahí, uno tiene como estos estímulos para poder saber que con la hidratación y consumiendo todos aquellos alimentos que realmente nos nutren, ya esta inestabilidad que tenemos a nivel emocional es mucho más estable en el tiempo y podemos manejarla de una manera más correcta. Porque si permanentemente en mis 24 horas del día, vale, ¿cuánto duermo? Duermo 5. El resto estoy con el móvil. El resto estoy ahí trabajando. Vale, pero ¿dónde está tu momento de autocuidado para poder ayudarte en algo que tú ya te has dado cuenta que existe? Porque nosotros somos capaces de decir, estoy deprimida, estoy con mi autoestima baja, pero ¿qué estás haciendo para poder apoyar este proceso? ¿Qué? Aparte de mencionarlo, ¿qué haces? Claro, porque lo que viene a continuación, que tú acabas de mencionar muy acertadamente, es la baja autoestima, que en eso somos unos expertos. Entonces,
al final es una bola y la sensación de que no controlas tu vida o de que no eres capaz de controlar el impulso de comer patatas, de comer dulces, etcétera, etcétera, de ese atracón, ¿no? Y la autoestima, pues es lo que tiene, que te hunde en la miseria y cuesta mucho salir de ese círculo vicioso. Yo creo que cuando están estos indicios de lo típico, como de mirarse al espejo y no querer verte, alerta. Cuando uno ve, hay distintas señales, esto de poner la ropa y sentir que no soy capaz de cerrar el cinturón, y me molesto, me arrabia conmigo, alerta. Y tengo además la báscula en el baño. ¿Por qué tenemos báscula en el baño? No estamos pesando, comemos, nos pesamos, hacemos el atracón, nos pesamos. No debemos pesarnos, Paz. No debemos pesarnos. No. Si yo tengo este músculo y tengo flácido aquí, puede pesar, este músculo puede pesar el doble que si no lo tuviera. Ya. Ya que estamos hablando de mujer, nosotros las mujeres como somos hormonales, el día 1 al día 31, en un mes que lo tenga, si nos pesamos el 1 y el 31, pues podemos pesar totalmente 1 kilo, 2 kilos más. Si hablamos en el periodo de la menstruación, antes o después, también cambiamos. Si nos pesamos en la mañana o en la noche, o sea, no tiene sentido. Porque de ese peso, ¿cuánto es grasa? ¿Cuánto es músculo? ¿Cuánto es agua? ¿Cuánto es hueso? No sabemos. Porque la báscula nos dice que pesamos 80 y medimos 1,40 m. ¡Oh, ¡qué terrible! No. Sí. Bueno, y hablabas de la hidratación y un problema que tenemos los TDAH es que nos olvidamos de beber. Yo me acordaba que subí un post y tú pusiste algo ahí y yo te dije, en esos casos, aunque sea muy peculiar, hay que poner post-it, hay que poner alarma, tenemos que generar el ritmo circadiano. Tenemos que generar ese estímulo para poder recordarlo, a lo mejor no naturalmente, porque al principio cuesta, pero sí con estímulo, ya que somos muchas veces visuales, leemos arriba, agua, leemos acá, agua. Cuéntame, al lado donde estás tú, ¿qué tienes? ¿Tienes agua? Yo aquí la tengo. Bueno, yo como venía a la entrevista he dicho, venga, ¿no? ¿Te fijas, no? La tenemos ahí, entonces está ahí mirándonos. Cuando la miremos, bebamos. Pero se me olvida que la tengo, que es el problema. Pero ponle post-its. Ponte, si es necesario, hay alarmas para todo. Alarma para el agua. Y mencionas mucho, y no sé si voy a saber pronunciar bien, el ciclo circadiano. Cuéntanos qué es eso, por favor. Son los periodos que nos hacen como establecer rutinas durante el día. Por ejemplo, lo normal es que cuando uno tenga un ritmo establecido de comidas, ocurre que, por ejemplo, tú despiertas y digas, vale, te pusiste a hacer cosas y de repente tienes como un vacío como en el estómago, ¿cierto? Dices, uy, tengo hambre. Ah, claro, si son las 8 y no he tomado desayuno. Como que el cuerpo te genera ese ritmo. Hoy tengo sueño. Claro, si son las 2 de la mañana, yo normalmente me acuesto a las 10. El ritmo circadiano nos va generando como esta estructura durante el día y la noche. Por eso se habla que nosotros, el día está hecho para hacer actividades y la noche para dormir. Y por eso que quienes estudiamos, y me sumo, en la noche no es lo adecuado, pero es que de repente no alcanzamos en el día. Pero de todas formas, lo que uno debería hacer, que es como la estructura que yo recomiendo cuando estamos estudiando, haciendo doctorado o lo que sea, es intentar dormir un poco y despertar. O a hacerlo al revés. Porque economamente, ¿qué hace uno? Hace toda la rutina, sigue estudiando, después duerme. No, uno debería hacer su rutina, cena, dormir y despertar más temprano. ¿Entendiste? Porque yo también soy de las que me quedo más tarde. Claro. O sea que entiendo que también... Sí, perdona, que te he interrumpido. Sí, quería como reforzar eso porque al final ocurre que si yo sigo sin parar y además si tengo un TDAH y estoy a full, después por supuesto me va a costar mucho más mantener este ritmo circadiano que nos ayuda a que nuestra parte enzimática, nuestra parte hormonal esté más bien funcional. Claro, al final por lo que veo es, y esto es importante para los niños que tienen TDAH, siempre decimos que es fundamental marcar las rutinas. Necesitan comer a sus horas, estudiar a sus horas, que todo tenga un ritmo, ¿no? Y que se repita constantemente para que sus síntomas estén mejor controlados. Y por lo que veo, aunque seamos adultos, y con la alimentación, la hidratación, también tenemos que hacerlo así. O sea, que tenemos que acostumbrarnos a tener nosotros también estas rutinas con los alimentos y con el agua y con todo esto que nos estás contando, ¿no?
al final somos de hábitos. Y se habla que somos animales de costumbre. Entonces, cuando uno crea este hábito o costumbre, logramos establecernos como parte de nuestra rutina diaria. Claro, y en este sentido, hablando de rutinas, ahora esto que está tan de moda de saltarse las comidas, Los ayunos, el ayuno intermitente. y esto que va en contra de nuestra rutina, y lo que estamos hablando precisamente, ¿no? Que siempre que digo, ay, qué delgada te has quedado, pues que estoy con el ayuno, debes probarlo y tal. A mí me da un poco de apuro porque además no sé si sería capaz, pero esto para las personas que tenemos TDAH es recomendable. La verdad es que es una de las dietas de moda que tiene poco tiempo. Todavía no hay estudios que puedan avalar e indicarla de forma, primero de forma masiva, jamás. Todo tiene que ser individualizado y menos en los TDAH, porque imagínense, ya tenemos una situación de estresante y más encima vamos a condicionar de estar 18 horas sin comer o 12, así como categórico, un estrés adicional. La medicación que normalmente se tiene que complementar para estos procesos, que sabemos que hace trabajar un poco más a nuestro hígado o a nuestro riñón, tampoco tiende a ser muy positiva en estos casos. Ahora, donde más se ha visto beneficios, pero insisto que todavía tiene poca evidencia científica, es las personas con insulinoresistencia. Pero también hay con otros pacientes con diabetes, con otras patologías autoinmunes que está prohibidísima. O sea, quiero decir que esto no es la panacea y no porque a ti te fue bien, a otra persona le puede ir. Tenemos ese mal concepto de sobre o exagerar en los beneficios. Bueno, una de las cosas que he leído en tus redes y me gustó mucho, lo tengo aquí escrito, es, decías que es importantísimo escucharnos, entender los mensajes que nuestro cuerpo nos entrega y saber interpretarlos para que nuestro cuidado sea más asertivo. Es decir, ¿cómo nos habla nuestro cuerpo? ¿Qué señales son las que tenemos que estar pendientes de escuchar para saber que algo falla o que lo tenemos que corregir? Por ejemplo, hay algunas señales que son muy características para cualquier persona. La necesidad de ir al baño, por ejemplo, de orinar, la necesidad de las deposiciones que yo les mencionaba. Cuando uno siente esta necesidad de ir al baño, hay que hacerlo, porque el cuerpo es tan mágico que de repente, después cuando van, a uno le gustaría ir cuando uno quiere, pero no funciona así. Entonces, cuando está este mensaje, ojalá hacerlo, porque ¿qué ocurre? Me pasa que tengo muchas mujeres con TH con hemorroides. Porque claro, van al baño y quieren ir al horario que ellas quieren. Cuando el intestino a lo mejor no está el bolo para poder eliminarlo. Y le da, y hacen fuerza que no funciona así. Había mencionado lo de la candia con esto de la orina o la inflamación también es clave. Por ejemplo, cuando uno consume alimentos, pensemos en alimentos sanos. No pensemos en alimentos procesados porque sabemos que sí puede generar alteraciones a nivel digestiva. Pero también ocurre que a pesar de haber a veces consumido alimentos sanos, hablemos de fruta, de verdura, hay algunas señales del cuerpo, erupciones de piel, por ejemplo, sí, manchas, inflamación, un abdomen prominente, duro, que no me duele, pero esto es un dolor tipo cólico, ¿vale? Entonces uno empieza a tener señales del cuerpo de que algo que consumiste te está generando alguna alteración, ¿vale? La caída del cabello, si se quiebran las uñas, se me están generando heridas en los dientes, las caries, las resequedades. Oye, sí, pero si bebo mucha agua, consumo mucha fruta pero porque tengo mi piel así, el cuerpo nos está entregando señales claras de que algo está fallando. El cuerpo nos da señales por todas vías. A veces con el síndrome del ojo seco, mucha gente dice, pero yo antes lloraba mucho y ahora no soy capaz. Y no puedo liberar estas emociones. Entonces, se fija que, ¿viste? Uno empieza como a visualizar todo eso. Sí. La verdad es que es mucho más importante de lo que nos parece porque afecta a todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo, de nuestro estado de ánimo. O sea que nuestro día a día al final puede estar marcado, como bien dices, por nuestros hábitos alimentarios, ¿no? O sea que es algo que efectivamente tenemos que cuidar mucho. Para rematar, sobre todo, bueno, un par de cosas, pero por ejemplo, a modo de resumen, ¿cuáles son las pautas más importantes que así a bote pronto podrías mencionarnos para intentar mejorar un poco más nuestro TDAH y más, sobre todo siendo mujeres, en la edad que tenemos, con nuestros problemas de hormonas? Hacer una pequeña recapitulación para los que nos están escuchando.
Yo aquí les pediría tener un poco más de conciencia y conexión con cada uno, con sí mismo, porque aquí hemos tratado distintos temas, pero insistimos, somos un mundo. Tenemos a lo mejor una misma condición, tenemos un TDAH, pero de ahí las patitas que tengamos va a variar de cada uno. Entonces, sería Exacto. clave saber si dentro de lo que hemos mencionado, el consumo, ¿cómo tienes el consumo de agua? Durante el día, ¿te alimentas o consumes alimentos solo por la tarde-noche a través de atracones? ¿Cómo está tu descanso? ¿Cómo están tus digestiones? ¿Son a diarios? ¿Tienes que hacer fuerza? Hay hemorroides sangrantes. ¿Cómo está ese intestino? ¿Sufres de cándida a repetición o de infecciones urinarias? Y ahí uno empieza a visualizar, ok, tienes razón, cuántas frutas consumes al día, cuán rápido comes. Tómate el tiempo. ¿Llegas a los 7 minutos que mencioné? O eres de aquellos que consumen menos tiempo. Y con eso vamos a tener como insumos para saber por dónde abordar para poder apoyar, porque al final eso es clave. Con esta conciencia de decir, oye, en realidad me hizo mucho sentido porque hay cosas que no tenía presente y que la hago mecánico y no sabía que me estaban generando este daño. Efectivamente, y además me gusta mucho escucharte porque es la primera vez que oigo a una nutricionista y que habla de pacientes con TDAH como unas pacientes que tienen sus propias características, su propia idiosincrasia que hay que tratar de otra manera. Porque efectivamente yo soy consciente de que mi alimentación es muy distinta y tiene mucho que ver con el TDAH. Pero claro, tú cuando cuentas estas cosas a veces pues se toman como hay tanto negacionismo y como de sí, claro, siempre la gente tiende a decir, yo también, lo que decimos siempre, también olvido las llaves, esto del TDAH, bueno, es un poco una tontería, etcétera, etcétera. Pero sí que yo leyendo para preparar esta entrevista y viendo las cosas que publicas, me daba esa sensación de que efectivamente las mujeres, en general todas las personas que tienen TDAH, y más las mujeres, y además en estos momentos tan complicados, sí que necesitan nutricionistas expertos, expertas, que sepan guiarte porque tu TDAH marca, igual que marca todos los aspectos de tu vida, también marca tu alimentación. Y una alimentación mal llevada, como tú bien dices, pues te da cándidas, te da hemorroides, te da más ansiedad, mayores problemas para dormir. Es decir, es como si nuestros problemas se multiplicasen por 10 y de la misma manera los podemos mejorar por 10 siguiendo algunas pautas que realmente, como dices, es una cuestión de incorporarlas a nuestros hábitos diarios y mejorar sin duda, pues todo nuestra calidad de vida, ¿no? Sí, yo creo que eso es clave y por eso que es importante que a quien recurran sea un profesional integrativo, donde no solo entregue la típica pauta de lo que se debe y no se debe, porque eso lo podemos buscar en todos los sitios. Uno tiene que poder abordar las otras áreas que también son pilares para poder mejorar y entregar consejos más personalizados. Pues, Paz, yo me ofrezco como conejillo de Indias. Voy a ir a ti, vamos a hablar, claro, de mí, de mi alimentación, y en un breve plazo yo me comprometo a hacer un post o a contar en las redes qué tal me ha ido. Sí. Me gusta, He mejorado, sí. Entonces yo voy a ser un conejillo y voy a ir haciendo como una especie de diario de esto ha sido, cómo he cambiado mi alimentación y en qué he mejorado, y yo lo voy a experimentar en mí misma, porque es que nos tomamos medicación, hacemos muchas cosas que son mucho más agresivas para nuestro cuerpo y esto que está al alcance de nuestra mano parece que como que nos cuesta más y que lo obviamos. Exacto. Yo encantada, Marta, cuando quieras. Así que vamos, tenemos a toda aquí la audiencia de testigos. Sí. Voy a contar qué tal me va contigo. Y luego ya para terminar, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Bueno, yo te tengo muy localizada, pero por si alguien tiene alguna duda o necesita más información o cualquier otra referencia, ¿dónde te pueden encontrar, Paz? En mi Instagram es @paz.b.reyes. Tengo página web www.pazversano.com. Ahí me escriben o lo que necesiten. Efectivamente, yo voy abordando distintas áreas. Como que no me centro solamente en el trastorno de neurodesarrollo, lo que me van pidiendo. Porque siempre eso me gusta, como tener como el feedback para saber qué temas como les interesa saber para poder profundizarlo, porque yo creo que ahí está la clave de entregar conocimientos con evidencia.
Bueno, pues yo voy a ser la evidencia. Muy bien. Y hablamos cuando terminemos esto y lo dicho, te emplazo para hablar un poco más de menopausia porque es un tema que necesita mucha información y mucha divulgación. Encantada. Así que, Paz, muchísimas gracias por todos estos consejos. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Just will you have to just put you down while they come, 'cause everybody knows the things she does to please